8:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el país. Queremos dar paso a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos, y el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. El tema, el problema energético. Antes quería decirle al país que sigue el proceso para la formulación de cargos. Estará de acuerdo al dictamen de 52 páginas el juez nacional Felipe Córdoba. Felizmente no cayó en manos de jueces que están identificados con el correísmo por sus fallos, por sus sentencias. Allí está el caso Drup y otros. El proceso va a señalar, y en las próximas horas también habrá el dictamen. Se tiene previsto al menos la audiencia de la acción de protección presentada para que se suspenda el proceso de designación de 7 jueces nacionales, cuando el propio actor que ha llevado a esto, este momento, está preso momentáneamente hasta que le formulen cargos, el doctor Vilman Terán. Bien, vamos al otro problema, el problema energético. Desde este viernes, desde mañana, 3 horas de corte de energía, a ver si se recupera el nivel del embalse de agua en las principales centrales del país. Hay gestiones en Colombia en cuanto al precio para la venta de energía eléctrica al Ecuador, es decir, parte de una suerte de una crisis que no es de ahora, no es de ayer, que se ha ido agravando, cierto es, pero esto deviene de un proceso donde no se administró con responsabilidad al sector. Incluso centrales hidroeléctricas con miles de fisuras, que no ha llegado al 100% de capacidad. Ingeniero Miguel Robalino, ¿cómo enfrentar este problema energético que está afectando? Ya le consultaremos a Andrés Robalino cómo afecta al sector productivo. El dejar de producir afecta, y esto tiene un efecto multiplicador. Ingeniero Miguel Robalino, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a usted, a su audiencia. Un saludo cordial a Andrés y un saludo cordial a la ciudad de Cuenca. Mire, la situación definitivamente, como hemos venido planteando, Miguel, en este medio, y lo planteamos de hecho, que los apagones se terminarán cuando definitivamente se recuperen los embalses en la cuenca oriental, donde están las 8 hidroeléctricas más importantes, entre esas Coca-Cola Sinclair, que genera el 25%. Entendamos que si las lluvias también vienen por el fenómeno del Niño, esto se producirá en la costa. Con este diagnóstico, digamos, de vuestro análisis, también el entender que el gobierno que está comenzando tiene que ya darnos soluciones claras justamente para que se defina la posición especialmente de la parte de las industrias y de todo el Ecuador. Y eso se lo hace, esos diagnósticos no se lo puede hacer o no se puede plantear soluciones con un carácter de un podría ser, sino que se tiene que plantear desde la cartera de energía soluciones claras que, aunque nos cueste entender a los ecuatorianos, es importante para poder saber hacia dónde vamos. Y esto, la única forma con la que se lo hace es desde la parte técnica, porque apegarnos a la divinidad, como solía ser un ex ministro de Energía, estaríamos bastante complicados. Entonces, mire, desde la técnica, aquí existe el plan de expansión de generación base, que de hecho es la herramienta fundamental para la planificación energética, de la mano justamente de la matriz productiva y de la mano de la demanda de crecimiento, en energía y potencia al Sistema Nacional Interconectado. Y este plan, lógicamente, tiene elementos básicos de análisis, como son justamente el crecimiento de la demanda. Es decir, por un lado, tenemos que analizar si la demanda va creciendo en el área usuaria, que es definitivamente donde es la parte base, especialmente en la parte industrial, tiene que crecer en la parte de generación o en la parte de transmisión o distribución. El segundo punto para este diagnóstico es la interconexión internacional. Es decir, tenemos 2 autopistas conectadas hacia Colombia y hacia Perú, con una capacidad hacia Colombia de más o menos 550 megavatios y una capacidad justamente a Perú de más o menos 110 megavatios. Y el tercer punto para este diagnóstico, este análisis, es ver la infraestructura que tenemos. Y esta infraestructura que tenemos, Miguel,
está basada, lógicamente, en que también hay índices que nos indican si vamos bien o vamos mal. ¿Cuáles son estos índices? El uno es el índice de reserva de energía, los índices de reserva de potencia, el índice energético en general, y también hay un índice muy importante que es el que se supone, bueno, han fallado en todos, es el índice de mantenimiento del parque termoeléctrico y el índice de disponibilidad de producción. Entonces, con este parámetro que estoy planteando o este contexto, Miguel, justamente es desde donde deberían darnos la respuesta el Ministerio de Energía y el gobierno. Bien, el ministerio tiene que responder frente a las políticas que en este sentido administra. Economista Andrés Robalino, como director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, ¿cuál es el impacto de esto? Al final, el sector productivo busca seguridad, busca contar con los servicios públicos, más allá de los justificativos que puedan darse para los cortes de energía por la crisis que vivimos o el estiaje. ¿Cómo está afectando al sector productivo? Por favor, buen día. Miguel, buenos días, ingeniero Robalino, igual un gusto y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, realmente es un golpe más al sector productivo. He tenido varias entrevistas con usted, Miguel, y la mayoría han estado relacionados con estos golpes al sector productivo, ya sea por malas decisiones del gobierno nacional en diferentes áreas, o por decisiones tardías, o por tributos, impuestos a los mismos de siempre, que es lo que está sucediendo en la nueva reforma tributaria. Pero al sector productivo no se le da un respiro, sin estar conscientes que es el sector que genera el 90-95% del empleo. No se le da el respiro necesario para poder recuperarse, para poder reactivarse. Y eso obviamente golpea a todo el encadenamiento nacional, desde la microempresa hasta la gran empresa. ¿Cómo afecta? En números, más o menos, poniendo como un promedio de entre 11, 12 horas trabajadas al día, ya que tenemos industrias que tienen 3 turnos y también tenemos sectores que trabajan 8 horas únicamente. Más o menos el Ecuador pierde por hora de corte de electricidad entre 11 a 12 millones de dólares. Eso es lo que pierde el país. Habrá que sumar o multiplicar por los días que nos han retirado o nos han cortado la luz, y ahora se vendrán no solamente 2 horas, sino 3 horas diarias. Pues obviamente el impacto económico es sumamente grave. Y si es que usted analiza, Miguel, lo que se está buscando en la reforma tributaria, que es cobrar este famoso anticipo al impuesto a la renta y hacerlo mensual, si es que las empresas están siendo afectadas por los cortes de luz, obviamente van a tener un menor impuesto y por lo tanto el mismo corte eléctrico va a afectar a el poder absorber o el poder cobrar en tributos lo que se pretende con la reforma. Entonces, lo malo de la economía es que al ser todo encadenado, cuando uno toma una decisión, no solamente le afecta a una industria específica o a un sector específico, sino le afecta a toda la economía del país y, como siempre, se termina teniendo una influencia negativa, en este caso a la generación de empleo, que es uno de los principales objetivos que ha indicado el presidente de la República, pero obviamente ni la reforma tributaria ni tampoco, por obvias razones, los cortes eléctricos van a lograr mejorar la situación de empleabilidad en el país, en donde ya un 70% de jóvenes graduados de las universidades no encuentran un trabajo formal. Entonces, cada vez la situación se hace más inmanejable y obviamente lo que se necesita en este momento son decisiones rápidas, decisiones de corto plazo. Sabemos muy bien y estamos conscientes de que el gobierno nacional no cuenta con los dineros necesarios, pero hay muchas decisiones que se pueden tomar sin inversiones, decisiones específicamente en temas de tramitología, burocracia. Si le queremos dar competitividad al sector, pues redujamos esos obstáculos que tiene el sector productivo para obtener licencias, permisos, para reducir aranceles de materias primas que no se producen en el país y muchas otras cosas más. Entonces, es un trabajo que realmente se necesita, insisto, objetivos de corto,
de mediano y largo plazo. Sabemos que los de largo plazo requieren inversión. Usted mismo lo ha dicho, Miguel, que las situaciones de varias centrales eléctricas están complicadas. Por lo tanto, se van a necesitar inversiones. Para eso el país en este momento no lo tiene, pero hay muchas cosas que le pueden dar un respiro al sector productivo que está perdiendo por los cortes eléctricos, y es darle esas facilidades, cumpliendo con las normativas, pero darles esas facilidades de obtenciones o de ejecuciones de trámites sin pasar por tanta burocracia. Y además, las provincias que están alejadas de Pichincha se ven más afectadas porque ahí las empresas tienen que viajar a Quito para obtener esos famosos permisos, registros o licencias. Vuelvo con el ingeniero Miguel Robalino. Frente a este panorama de afectación al sector productivo, ¿cómo recuperar capacidades? No es fácil esto. La situación es compleja, faltan recursos, no están todas las unidades térmicas en condiciones 100%, el caso de Machala. ¿Cómo ejercer al menos un plan emergente que permita no solo el orden de los cortes de energía, que sube desde mañana 3 horas, y solo se oxigene 3 días por la Navidad y 3 días por el Año Nuevo? Por favor. Yo quiero ser lo más objetivo y lo más claro, Miguel. A corto plazo, definitivamente, si hablamos de corto plazo, que estamos hablando un promedio, yo diría hasta de 90 días, yo desde mi perspectiva le veo muy difícil. Y en esto hay que ser claros. Aquí lo que se debería enfocar es definitivamente cómo se tiene que ya plantear o planificar el año 2025, a partir del año 2024. Mire, existe varios proyectos de generación y autogeneración que están dentro de la cartera de energía en fase de estudios. Y sumando más o menos, si se desarrollaran estos proyectos, estoy hablando yo del corto plazo, podríamos generar cerca de unos 1.800 megavatios. Es decir, existen proyectos con estudios a nivel de diseño definitivo, existen proyectos con factibilidades, con prefactibilidades, y existen inclusive proyectos que con trámite de obtención de títulos habilitantes. Entonces, ¿yo qué quiero plantear? Tiene que comenzar a plantearse estas soluciones que van a ser digamos a mediano plazo. Yo estoy hablando ya del 2025, ¿sí? Porque definitivamente actualmente a lo que estamos viviendo es muy complejo. Tomemos en cuenta que todas las soluciones parches que fue realizando el gobierno saliente con su cartera de energía, porque están demostrando que fueron soluciones de última hora, improvisadas, sin un buen análisis técnico, y lo más grave, Miguel, lo hicieron a destiempo. Y la pregunta sería, ¿por qué eso no se lo hizo 6 meses u 8 meses atrás? Y a lo mejor el impacto hubiese sido mejor. Ese es un problema. El otro tema que tiene que tomarse con muchísima seriedad es que, un poco me quiero salir de la parte técnica al consenso de lo que está pasando en la ciudad, en el país, con la grave situación que existe, una grave conmoción en el sistema judicial, que de hecho, como ha sido de consenso público, los sectores estratégicos han estado muy contaminados. Estamos viendo los escenarios de las inestabilidades que pasan 9, 10 gerentes y todos salen con problemas, ¿sí? No hay un plan que se aplique a las empresas estratégicas. Entonces ahí también viene otro punto que debemos ponerle en términos ecuatorianos. Tenemos que exigirle al gobierno que con seriedad y con responsabilidad se nombre definitivamente quienes vayan a la cabeza de estas carteras, pero gente idónea. Idónea desde la ética, desde la honestidad y desde la técnica, que sí las hay. Si no arrancamos desde ahí, Miguel, no va a pasar absolutamente nada, porque esta crisis energética, esta crisis eléctrica primero, y la crisis energética, porque tomemos en cuenta que el Ecuador estamos en una crisis energética donde está incluido el sector petrolero, el sector de gas, el sector minero. Tomemos en cuenta que la parte eléctrica, que si bien es cierto, podemos dar soluciones tal vez a un corto plazo de 12 meses, tenemos un grave problema también en la parte petrolera, porque producir petróleo es producir energía, y eso hay que ir entendiendo. Y igual, si vamos planteando que el caso de Colombia y de Perú, que están muy tranquilos, entre comillas, porque ellos sí trabajaron enfocados a la seguridad energética, y ellos, lógicamente, esto le va a dar doble efecto. Por un lado, abastecimiento, que es lo que requerimos los países, y por otro lado, el excedente que ellos van a tener de electricidad, como es un commodity, nos van a vender a buen precio. Es decir, de las crisis hay países que cuando han manejado bien, también salen buenos negocios para el país.
Economista Andrés Robalino, esta especie de emergencia y un plan que debiera ponerse en marcha para tratar de recuperar las capacidades. Sabemos que no es fácil, se necesitan recursos, el problema ya está instalado, pero por lo menos para paliar esto, hasta tomar decisiones sostenidas para que no se repitan estas crisis y los apagones en el Ecuador. Sí, completamente, y creo que deberíamos buscar nuevas soluciones. ¿A qué me refiero? El Ecuador ha estado tomando las mismas decisiones buscando efectos diferentes. Y eso obviamente nos ha llevado a tener mayores problemas a nivel nacional en diferentes áreas, en la económica, en la productiva, en la social, en la educativa, y no se ven cambios en esas decisiones. Le pongo un ejemplo, esta es la reforma tributaria número 24, 25, posiblemente en los últimos 15 años. ¿Y cuál reforma tributaria ha cambiado el camino del país? Ha mejorado la situación, ha generado empleo, ha mejorado o ha aumentado la cantidad de empresas o tributantes en el país. Ninguna. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a esperar cambios. En el sector eléctrico sucede lo mismo. Se tienen que tomar decisiones, como lo ha indicado el ingeniero Robalino. Las decisiones son a largo plazo. No se puede esperar que se solucionen problemas que vienen desde hace muchos años en meses, porque se requieren inversiones fuertes, recuperación de generadoras eléctricas como Juego Sinclair, que tiene una situación bastante compleja, pero ojalá que se tomen decisiones diferentes. ¿A qué me refiero diferentes? Buscar, ya que no se tiene o no se dispone de dinero, buscar alianzas público-privadas, empresas extranjeras que quieran invertir en el sector eléctrico para generar electricidad de manera conjunta con el gobierno nacional. Buscar esas opciones, porque realmente esperar a que el gobierno nacional pueda inyectar una cantidad de dinero importante y poder invertir en este sector eléctrico, pero no despreocuparse de la seguridad. Lo dijo la ministra de Gobierno, que no tiene dinero para implementar todavía el proyecto Fénix o el plan Fénix, y eso obviamente va de la mano con todo lo que requiere el gobierno nacional para poder solucionar los problemas los varios problemas que tiene el país. Entonces, si es que no se tiene dinero, buscar esas alianzas público-privadas, buscar concesiones a diferentes servicios que pueda dar el sector privado y que pueda apoyar el sector privado, no solamente nacional, sino también internacional, y ahí sí tratar de manera conjunta de salir del hueco en el que estamos, porque en los últimos años hemos estado acostumbrados que el papá gobierno sea el que solucione los problemas, y no ha habido ese paso a decir, bueno, realmente el gobierno no ha sido capaz de administrar varios de los servicios públicos. ¿Por qué no buscamos a alguien que sí sea capaz, que ha demostrado experiencia, que ha demostrado credibilidad, que ha demostrado honestidad a nivel mundial? Deben haber varias buenas experiencias de países desarrollados que tengan empresas que quieran administrar, que puedan administrar este tipo de servicios. Pero si no damos esos pasos, obviamente vamos a caer en los mismos errores de siempre, que es lo que sigue pasando. Entonces, creo que es momento de buscar nuevas soluciones, y como dije antes también, si es que hay una afectación al sector productivo con los cortes eléctricos, busquemos formas en las cuales se pueda incentivar al sector productivo. Como le dije, una salida es la reducción de tramitología, burocracia, que está en decisiones eminentemente políticas de los ministros de Estado, de varias instituciones públicas, que para la obtención de cualquier tipo de beneficio tributario por reducción de aranceles de una materia prima que no se produce en el país, hay que pasar por un proceso que se demora meses y meses, cuando el impacto fiscal a veces ni siquiera sobrepasa los $100,000, pero para una empresa pequeña o mediana, importar esa materia prima sin arancel significa más empleo, significa más renta, que al final termina beneficiando al gobierno nacional. Entonces, cuando comencemos a cambiar ese chip de tratar de sacarle o seguirle sacando tributos a los mismos de siempre, y busquemos otras soluciones que incentiven al sector productivo y eso trasladarlo a otros sectores, pues ahí estaremos por fin logrando un cambio y ojalá beneficiando a la mayoría de los ecuatorianos. Ingeniero Miguel Robalino, en este proceso de adquisición de energía eléctrica Colombia, ¿qué más se puede hacer? Una de las situaciones que lógicamente ha topado Andrés me parece importante
es que en este escenario de crisis eléctrica que está viviendo el país, se tiene que lógicamente activar varios puntos para paliar un poco el impacto que esto va a generar. El impacto económico definitivamente es un tema que muy complejo, muy complicado y que se nos viene. Pero en cierta forma, aquí todos somos unos guerreros, todos los ecuatorianos nos toca cargar en nuestro hombro la irresponsabilidad de 4 o 5 funcionarios de gobiernos que han pasado y que ahora muy campantes solamente se excusan planteando que se equivocaron. Un tema sumamente absurdo. Yo recuerdo un pensamiento del presidente Barack Obama que decía que el arma de los incompetentes es las excusas y las excusas no nos llevan a nada. Pero más allá de eso, mire, existen los certificados CAE que se llama. El CAE es el certificado de ahorro energético, que eso es importante, se aplica en otros países, que especialmente en Europa, porque estos certificados es una motivación que se le da especialmente al sector industrial. De hecho, un poco funciona indirectamente aquí en el país a través de las planillas de luz en los subsidios que todos recibimos, que bajamos costos por consumir menos energía. Pero estos certificados se debería activarlos para, en cierta forma, incentivar, motivar al sector industrial, al sector comercial, y que se vuelvan y se puedan monetizar. Es decir, hacemos una economía energética. Ese es uno de los caminos que se debería comenzar a activar. Yo estoy de acuerdo que tenemos que manejarnos y entrar en una fase, si es el término, de eficiencia energética. Estoy muy de acuerdo. Eso lo hacemos por dos aspectos. Desde el aspecto económico individual y el otro del aspecto también de ayudar al país. Son dos puntos importantes. Pero más allá de eso, un punto importante, y vuelvo y repito, es que ya se tenga que inmediatamente ya activar este plan de expansión que yo he planteado, que va de la mano del plan de expansión de la matriz productiva, lo que estaba planteando Andrés, porque siempre hay que entender que la demanda, que es creciente, va siempre va hacia arriba con respecto al desarrollo o a la expansión de energía, más aún en el país que está estancada. Entonces, si vamos analizando esos aspectos o esos puntos, ¿y qué más es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, también se tiene que comenzar a plantear inmediatamente o motivar, a lo mejor, mire, entre las consecuencias que va a tener esta crisis eléctrica, hay un punto que es el impacto ambiental. Y el impacto ambiental, lógicamente, va a ser porque va a haber autogeneración, es decir, motores a gasolina y diésel, que obligadamente tienen que prenderles todos, ¿sí? Entonces, aquí estemos claros, y esto también que coordine para quienes defendieron el tema del ITT, y voy a plantearle por qué estoy promoviendo esto. La gente que planteó que el ITT, que se quede el petróleo bajo tierra, no entendieron que justamente la producción primaria que nosotros llamamos es el petróleo, como el gas o como las hidroeléctricas o la hidráulica. Entonces, al quitar esos barriles de petróleo, bajamos lógicamente nuestra producción primaria y estamos bajando también nuestra seguridad energética. Si nosotros, ese petróleo, que lo lógico sería, y también que es otra línea que tiene que traer este gobierno con fuerza, que entremos a la era de la industrialización para producir nuestros propios combustibles, que lógicamente bajaría costos por un lado y nos daría mayor calidad y autosuficiencia por otro lado, ayudaría muchísimo en estos temas de crisis energética, porque este tema de la autogeneración que se motive tiene que ir de la mano, lógicamente, mire, que se quiten aranceles a todo lo que es plantas eléctricas, plantas para que la gente pueda adquirir. Yo conozco de negocios pequeños que se han visto obligados a endeudarse en plantas eléctricas, pero no le cuesta menos de $1,200 porque es la capacidad de un congelador, tal vez de una heladería. Entonces, el punto es tan grave, Miguel, y que el gobierno ahorita tiene que activar esa motivación para poder dar las facilidades. Esto es una guerra, llamémoslo. Esto es una guerra de crisis en donde todos tenemos que actuar desde nuestras trincheras. Economista Andrés Robalino, si hay que luchar todos desde una trinchera para tratar de normalizar, lo que se quiere es normalizar este servicio público tan importante como la energía eléctrica. ¿Cuál es el plan? Porque aquí hablamos de planes de emergencia para tratar de sostener al menos que la afectación al sector productivo se reduzca y sea menor. Bueno, realmente
el plan debería venir del gobierno nacional, que es el que está obligado a presentar una propuesta al sector productivo y que el mismo se pueda adaptar a la misma. Hay un ejemplo, asumo que estará sucediendo a nivel de todo el país. El día de ayer nosotros en la electrogeneradora del sur, Centro Sur, tuvimos una reunión con la idea de apoyar con ahorros energéticos programados la situación energética que está viviendo el país. Todavía no llegamos a un punto de acuerdo, pero todas las empresas, me refería a las 24 grandes consumidoras del austroecuatoriano o a las que provee Centro Sur la energía eléctrica, estaban conscientes de que tenían que apoyar. Se hablaban de diferentes formas en las cuales se pueda reducir ese consumo eléctrico. Todos estábamos conscientes que las empresas no pueden adaptarse a esas 3 horas diarias que se prevé eliminar. ¿Por qué? Porque una industria específicamente para apagar su maquinaria no es como un electrodoméstico que uno le apaga o lo desconecta, sino que el proceso de enfriamiento y de calentamiento para iniciar o apagar el proceso productivo toma 1, 2 horas. Entonces, si es que yo me demoro o si el sector productivo o la empresa se demora 1 o 2 horas en prender y apagar sus maquinarias, más las 3 horas, estaríamos hablando que una empresa todos los días estaría en una industria, todos los días estaría sin ningún tipo de actividad productiva entre 5 a 6 horas. Entonces, 5 o 6 horas es una cantidad de tiempo que casi le quebraría a cualquier industria micro o pequeña. Entonces, ese tipo de situaciones hay que preverlas, hay que anticiparlas para que no suceda lo que justamente acaba de indicar el ingeniero Robalino, que es el impacto económico que va a tener este aumento en los cortes eléctricos. Y obviamente los responsables de esa situación en la que estamos viviendo este momento están sentados cómodamente en sus casas, sin ningún efecto económico a la mala decisión o a la irresponsable decisión de haber hecho proyectos con sobreprecios y mal técnicamente ejecutados, o tampoco tomando decisiones correctas en momentos previos a tener esta crisis eléctrica que teníamos. Entonces, realmente, esto es poner el hombro, por supuesto, es poner el hombro. Hay que hacerlo, lo estamos trabajando aquí en Cuenca conjuntamente con Centro Sur, pero eso no soluciona el problema. El problema se lo soluciona de manera técnica, invirtiendo, buscando soluciones diferentes a problemas similares, y eso es lo que esperamos de ese liderazgo, es lo que esperamos del gobierno nacional, del señor presidente, de la ministra de Energía y, por supuesto, ministros que están siendo afectados en sus carteras de Estado porque las empresas son afectadas. De ejemplo, la ministra de Producción debería ser parte de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el sector productivo es el que genera empleos, es el que paga tributos y es el que debería también estar detrás de las decisiones en temas de cortes eléctricos. Economista Andrés Robalino, en su momento el gobierno invocó la ayuda del sector productivo. Usted nos ha hablado de reuniones en Cuenca. ¿Cómo se puede contribuir más para ir reduciendo este déficit en la generación de energía eléctrica? Bueno, hay varias propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es en vez de hacer cortes diarios de 3 horas, hacer 1, 2 o 3 días de cortes al mes, en donde las empresas puedan planificar esos cortes, hacer algún tipo de mantenimiento en las maquinarias, reducir el impacto negativo, sabiendo que lo va a haber, pero reducir el impacto negativo. Entonces, lo que se está trabajando en esta posibilidad de en horarios de 9 a 6 de la tarde, que son los horarios donde el SENACE indica que se debe de ahorrar de lunes a viernes, no los fines de semana, pues en esos días lo que se está trabajando con los 24 grandes consumidores de energía eléctrica acá entre Cañar y Azuay, es que se elijan días específicos en donde las plantas de producción paralicen su actividad para tratar de ahorrar en esas horas y en esos días la mayor cantidad de energía eléctrica para poder sobrellevar de alguna manera lo que nos vendrá en enero y febrero, porque ya lo indicó la ministra de Energía, que la crisis energética no se acaba en diciembre, se seguirá teniendo problemas energéticos en enero, en febrero y posiblemente en marzo podremos tener algún respiro al tema. Entonces, ese tipo de planes es lo que se está trabajando. Centro Sur quedó en hacer corridas de consumo eléctrico de estos 24 grandes consumidores para saber cuál es el efecto de los cortes
completos en un día y con esto trasladarlos a una propuesta, a un acuerdo firmado por ambas partes y que se los puede ejecutar desde la próxima semana. Entonces, en eso estamos trabajando y obviamente comprometidos a dar un respaldo a la situación eléctrica que vive el país. Ingeniero Miguel Robalino, estos planteamientos que vienen desde el sector privado, ¿cómo podrían paliar de alguna manera el ordenar los horarios de cortes a fin de que el sector productivo también organice sus jornadas de trabajo y no se vean afectados esperando que haya el anuncio de cortes desde mañana de 3 horas en determinados sectores? Mire, lo que acaba de plantear Andrés me parece muy interesante y cae en lo que, bueno, coincidencialmente yo estoy planteando, que nos toca a todos los ecuatorianos cargar sobre nuestro hombro esta responsabilidad de estos malos funcionarios que a su debido tiempo debieron tomar soluciones, pero tenemos que solucionarnos y solucionar y darle a solucionar en cierta forma al gobierno, pero más allá de eso tiene el gobierno la responsabilidad justamente de darnos un norte a los ecuatorianos. Claro, mire, aquí por ejemplo, dentro de las consecuencias que se están analizando de esta crisis y que conforme la crisis sea más larga, las consecuencias van a ser más fuertes. Esto no es con el carácter de alarmar, sino con el carácter de que todos entendamos que estamos sumidos en un problema que nos han metido los políticos y que ahora tenemos que todos, como solemos hacer los ecuatorianos, tallar a pulso las soluciones. Mire, no solamente es el sistema industrial, porque dentro de los impactos o los modelos de impacto, por ejemplo, está la interrupción de servicios básicos. Va a comenzar a haber afectaciones, por ejemplo, para el suministro de agua, porque existen equipos con bombeos, con bombas de agua que funcionan con sistema eléctrico, así como también en los hospitales. Otra de las consecuencias que se viene también y se denota es el impacto de la economía, que ya lo analizó muy bien Andrés, y otro punto importante también es la inestabilidad social que se está comenzando a generar. Porque mire, esto está comenzando ya a poco, si el gobierno no comienza a plantearnos de escenarios claros, yo soy específico en lo que digo. El gobierno tiene que plantear escenarios claros, es decir, decirnos la verdad para todos, aunque no nos guste, comenzar a hacer una planificación de la mano con el gobierno, porque esta inestabilidad social puede generar un caos. Por otro lado, también tenemos que ya se vienen daños de equipos, de instalaciones, lo planteó muy bien Andrés, o sea, hay equipos de la industria que no es cuestión de desconectar o sacarle o bajarle el breaker, y igual desde la parte doméstica. Entonces, y también viene una parte que son los riesgos para la salud y la seguridad. Entonces, si analizamos las consecuencias, y que pienso o creo que esto no analizaron los que nos dejaron sumidos en este escenario de guerra energética, llamémosle entre comillas, lógicamente nos tiene que dar soluciones. Entonces, nuevamente planteo, y de aquí tiene que comenzar a plantearse ciertas reformas, inclusive constructivamente. Mire, por ejemplo, ya en los edificios o en todo lo que serán las nuevas construcciones, dependiendo, lógicamente, ahora, lógicamente, hay proyectos donde le venden con un generador que abastece ascensores y abastece luces de pasillo. Porque esta crisis energética, a lo mejor eléctrica, no será la última, y tal vez nos vendrá con más fuerza, porque el mundo, también hay que entender que esto es un tema que viene también desde la geopolítica. Entonces, tiene que exigirse que los nuevos modelos sean con generación 100% cubierta al inmueble, ¿sí? Inclusive ya en los parques industriales que se desarrollen. Entonces, esto que estoy planteando, Miguel, son los nuevos modelos. Inclusive en los diseños de los nuevos proyectos hidroeléctricos, tiene que comenzar a plantearse modelos o diseños que nosotros llamamos a boca de presa, es decir, usted produce una caída usted represa el agua, va al ducto de conducción, va a los generadores, esa agua ya no se va al caudal ecológico, sino se le vuelve nuevamente a captar en un nivel más bajo y se le bombea para que regrese, para que se entienda un poco. Es decir, existen estos modelos en el mundo, pero esto también estos mensajes tienen que irnos dando cambios. Y esos cambios no se realizarán, Miguel, como muy bien lo planteó Andrés, si es que hacemos lo mismo de siempre. Y si seguimos en los sectores estratégicos en manos de los de siempre. Aquí pedimos que haya una reacción por parte del gobierno, que se ponga la mano en el pecho y que, por favor, a nombre de los ecuatorianos, de los dueños de los recursos que somos todos, hagan las cosas con conciencia y nos den soluciones desde la técnica y también desde las nominaciones que tienen que hacer en las carteras de energía.
Mientras se buscan estas decisiones, como nos ha planteado Miguel Robalino, Andrés Robalino, ¿qué hacer estos días? Va el corte de 3 horas, hay diferencias en otras provincias, y solo la esperanza Navidad y Año Nuevo, que no nos quedemos sin luz. Frente a esta emergencia que se plantea, ¿qué hacer y cómo se están organizando en el sector productivo? Bueno, realmente es muy compleja la situación porque los problemas no solamente vienen del lado de la generación eléctrica, hay problemas de inseguridad en donde no hay posibilidades de tener actividades productivas en algunas ciudades. Me refiero especialmente a la parte comercial, donde locales comerciales están cerrando a las 2, 3, 4 de la tarde y justamente este mes de diciembre es el mes en donde las ventas de la mayoría de productos tienen un crecimiento bastante importante, que es la que generaba pues empleo. Habrá que ver cómo cierra el mes de diciembre de este año, pero es uno de los meses que más empleo generaba por esa contratación de vendedores para específicos momentos de la temporada. Entonces, la situación es sumamente grave y a esto obviamente no ayuda la situación de competitividad que vive el Ecuador. Sigue siendo muy grave. El Ecuador sigue siendo un país y cada vez es un país más costoso en producir y a eso se le suma la burocracia, como le dije, la tramitología, la obtención de licencias ambientales, que es sumamente complejo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la realidad que vive el sector productivo es muy difícil, más para las micro, pequeñas empresas que tienen que combatir con las mismas realidades de la gran empresa, pero sin una estructura en la cual le pueda a un gerente o a un dueño poderle respaldar, poderle ayudar. Realmente, aunque obviamente pondremos el hombro para lo que se requiera y con el objetivo de que el Ecuador salga de esta situación económica, de esta situación social, de esta situación de inseguridad, insisto, las propuestas de soluciones deben venir desde un liderazgo del gobierno nacional. Presentarlas al sector productivo o trabajarlas con el sector productivo sería aún mejor y poderlas ejecutar en el menor tiempo posible. Eso en el gobierno pasado no sucedió. Todo venía hecho y armado para ser ejecutado y muchas de las decisiones en temas de competitividad no dieron resultados. Entonces, lo que se requiere en este momento es tratar de solventar los problemas de competitividad en el corto plazo para darles en el mediano y en el largo plazo un respiro a esas micro, pequeñas empresas que realmente sobreviven con las uñas, como se dice. Ingeniero Miguel Robalino, en estas condiciones no queda más que ajustar tiempos y adecuarse incluso en el tema laboral, porque la solución no estará al inmediato plazo. Definitivamente, Miguel. Objetivamente la solución no está al inmediato plazo. Pero es importante que al inmediato plazo el gobierno, como muy bien lo plantea Andrés, ya nos dé desde la óptica, primero técnica, que va de la mano de la parte financiera, totalmente de acuerdo, soluciones que nos hagan ver un horizonte de 12 meses, porque son 12 meses, en 12 meses nuevamente, es decir, si en abril logramos nuevamente estabilizar el tema de capacidad de potencia y energía, esto nuevamente en unos 4 meses, el próximo año estaremos hablando de lo mismo. Entonces, inmediatamente lo que necesitamos ver es que nos den ya las soluciones, los nortes, que se activen ya. Mire, por ejemplo, la generación distribuida es un factor importante que se utiliza en muchísimos países, como lo hace México, donde se tiene que dar las facilidades para que las energías justamente eólica, fotovoltaica, geotérmica, etcétera, se activen, pero para eso hay que dar facilidades desde la parte, o sea, a crear una política energética, que es un tema que nosotros hemos hablado, que se tiene que crear políticas energéticas en una línea de 30 años, ¿sí? Y lógicamente crear un plan energético en una línea de 10 años. Porque si usted está enfrascado o marcado en eso, lógicamente ya vemos un norte. Tenemos un claro ejemplo, mire, Toachi Pilatón es un proyecto que por temas políticos, por temas de carácter, en cierta forma, técnicos que se anclaron a políticos, se quedó ahí parado y de última hora, bueno, entiendo que ahora se está ya procesando, terminando la parte que, especialmente en obra civil, mecánica, electromecánica, pero eso nos da un mensaje de que tiene que haber políticas energéticas para que paralelamente a cómo actúen los políticos,
que desde luego no les interesa absolutamente nada, porque lo están demostrando, se pueda la industria especialmente y el país podamos estar activados. Entonces, si no entramos en ese marco, de ese plan, de esa política energética y de ese plan anual energético, que lógicamente nos tiene que llevar a crear modelos de seguridad energética, inclusive para que vengan inversiones. Inversiones no van a llegar, lógicamente, con un escenario como el que está ahora. Si a eso le sumamos el tema jurídico, etcétera, entonces estos mensajes que nosotros estamos dando, Miguel, que ojalá lleguen a oídos del gobierno, son con el carácter de darles las ideas para que activen sus modelos y lógicamente nos ayuden a todos o nos den los nortes para ya saber cada uno cómo actuar. Bien, seguiremos hablando de esto que constituye un problema para el país que se ha repetido, los cortes de energía eléctrica, que es responsabilidad del Estado ecuatoriano ofrecer garantías en los servicios públicos. Y no queda más que adecuarse a estos cortes y que ojalá el perjuicio para el sector productivo sea menor. Muchas gracias al director de la Cámara de Industrias y Producción de Cuenca, Andrés Robalino, y al ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos. Muchas gracias, Andrés y Miguel. Un gusto, gracias Miguel. Un gusto. A ver. Hasta luego. Muy gentiles. Antes de cerrar la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión y Democracia, queremos dar a conocer este caso que muy temprano les dimos lectura, basados en pruebas, en documentos, dictámenes judiciales, el operativo Metástasis que ha llevado a cabo la Fiscalía General luego de un largo proceso de investigaciones y que ha asumido el caso el juez nacional Felipe Córdoba, en quien se confía sus ejecutorias. Precisamente hay el dictamen que lleva 52 páginas en donde el por qué se investiga, se hace estos, con su autorización, estos operativos de la policía y la fiscalía, que ha permitido el procesamiento de 38 personas, entre ellos nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura, el cuestionado doctor Vilman Terán, cuestionado por sus acciones en lo nacional y en lo internacional, como fue en la Comisión de Alto Nivel de la ONU. El juez procesa, dice, sobre el presunto delito que se investiga. El delito que se investiga se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, antes de las reformas del presente año, que dice: las personas que mediante acuerdo o concertación formen un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tengan como objetivo final la obtención de beneficios económicos o de otro orden material, será sentenciada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de 5 a 7 años. Es el argumento del juez Felipe Córdoba, que en las próximas horas abrirá la audiencia de formulación de cargos que la Fiscalía General va a formular. Les insistimos, ha habido decomiso de dinero incluido en la casa, según la información de la Fiscalía, del propio presidente de la Judicatura, doctor Vilman Terán, detenido el general Ramírez de la Policía Nacional, fue director del sistema carcelario. Imagínense en qué nivel hemos estado. Ha habido la detención de otras personas, jueces, fiscales, trabajadores judiciales. Es decir, esta es una trama que a través del denominado operativo Metástasis se ha decomisado también vehículos. Pero frente a ello, hay un comunicado que dice el Consejo de la Judicatura: el Consejo de la Judicatura rechaza enérgicamente la detención arbitraria del presidente de la institución, Vilman Terán Carrillo. El Consejo de la Judicatura expresa su profundo rechazo y preocupación ante la detención arbitraria y sin sustento del doctor Vilman Terán Carrillo, presidente de la institución, así como el allanamiento realizado por la Fiscalía General al edificio matriz de la institución. Estas medidas carecen de fundamento, dice el boletín, y atentan contra los principios del sistema judicial y de la democracia. Sin embargo, el juez
Nacional Felipe Córdoba, de manera sustentada, dispuso estos operativos. ¿Qué responde se habla este comunicado que es del Consejo de la Judicatura? Precisamente aclaró de inmediato el vocal del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo Fierro, que dice: mi total rechazo al contenido de este boletín, que no ha sido consultado ni aprobado por los vocales y por lo tanto no refleja la posición oficial del Consejo de la Judicatura. Como vocal reitero que se debe respetar el trabajo técnico que realiza la Fiscalía General. Miren ustedes, se toman el nombre del Consejo de la Judicatura para dar este boletín, para defender al hoy procesado doctor Vilman Terán Carrillo. Pero, ¿cuál es el sustento de este operativo Metástasis? Por favor, escuchemos lo que señala la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma Judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general, de personal del SNAI, de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Conciudadanos, el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor, no solo para quienes participamos hoy en los allanamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero. Por estas y otras razones, les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos. El pronunciamiento de la fiscal general. Y quisiera, para concluir, el dictamen de 52 páginas del juez nacional Felipe Córdoba, a quien hay que felicitarlo, porque ha asumido. Sabemos la división en la Corte Nacional, donde hay jueces que están en este concurso participando y que defienden al doctor Terán. Lo han hecho público en la reunión del Pleno de la Corte Nacional el lunes último. El juez nacional Felipe Córdoba argumenta precisamente en su pronunciamiento para que se hagan los allanamientos que los hechos tienen como punto de partida la detención de Leandro Norero Tigua y sus familiares, efectuada el 25 de mayo del 2022, a consecuencia de una investigación por lavado de activos. Sin embargo, el 3 de octubre del 2022, cuando se produce el asesinato de Leandro Norero, las investigaciones emprendidas por la Fiscalía permitieron obtener varios indicios, entre los que se encuentran los dispositivos celulares que el hoy fallecido habría usado durante su privación de libertad. Es decir, aquí hay amplia documentación, testimonios, hechos, documentos, pruebas que llevan a este operativo, que hay que felicitar a la fiscal general, y también hay que agradecer al gobierno de Estados Unidos, que en medio de esta debilidad institucional ha contribuido eficazmente para que esto se lleve a cabo. Hay una suerte de disputa en el país entre la delincuencia organizada, aupada por políticos conocidos, y
una débil institucionalidad que hay que fortalecerla y rescatarla como hace la Fiscalía General del Estado. Con esto cerramos. Muchas gracias por dispensarnos con su seguimiento a través de la revista de opinión Democracia. Les agradecemos y les deseamos un feliz jueves. Y les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro